penetren al sistema de salud. Así que, Mayra, muchas gracias y comenzaré con mi presentación. He dividido mi ponencia en 4 capítulos. Comenzaremos por definir qué es la medicina de precisión, cuáles son los avances de la medicina de precisión en México, la medicina precisión como parte de la solución para estrechar la brecha de acceso a la salud, que es un tema muy importante y que aquí en la Fundación, en Funsalud, es un tema toral y estratégico. Y finalmente, ¿cuáles son los retos para consolidar esta nueva práctica médica en México? ¿Qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión fue definida por el National Research Council of the National Academies en una reunión que se llevó a cabo en el 2011 y que incluye 2 conceptos fundamentales. El primero es la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Y el segundo concepto, también es muy importante, implica un abordaje a través de las disciplinas ómicas. ¿Y qué son las disciplinas ómicas? Lo vamos a ver en un momento. También quiero comentarles que la medicina de precisión se enmarca dentro de lo que conocemos como medicina personalizada, que está basada en el modelo de las 4 Ps. Este modelo fue propuesto inicialmente por el doctor Baudet en Francia en la década de los 90 y a continuación también fue empujado y fue difundido por el doctor Leroy Hood del Institute for Systems Biology en Seattle, Washington. Es así que la medicina se basa en estas 4 Ps. Medicina preventiva, que se refiere a detección oportuna. Esto, como un ejemplo, en el cáncer puede ser el hacer, por ejemplo, el Papa Nicolau, los hombres que nos hacemos el antígeno prostático específico o que nos hacemos una prueba, de esfuerzo para ver problemas del corazón, o que la mujer se realiza, por ejemplo, una mastografía para cáncer de mama, etc. Son pruebas de detección oportuna, medicina preventiva. Después nos vamos a medicina predictiva, en donde ya entran todas estas disciplinas ómicas, las pruebas genéticas a las que haré alusión más adelante, y que buscan anticiparse al desenlace. Estas son pues todas las pruebas de las nuevas tecnologías. Las disciplinas ómicas las voy a mencionar en un momento más, pero se las quiero recordar. Es la genómica, que estudia los genes, la proteómica, que estudia las proteínas, la transcriptómica, que es el intermediario entre la información de los genes y para que se ensamble una proteína. Hay una disciplina que estudia el transcriptoma, que es básicamente estudiar el RNA, el ARN, ácido ribonucleico, y posteriormente también tenemos el microbioma, la microbiómica, y tenemos también la metabolómica, que las explicaré a más detalle en las siguientes láminas. Como tercer componente tenemos la personalizada. Aquí les voy a agregar también el tema, por ejemplo, de algo que se llama farmacogenómica. Farmacogenómica consiste en conocer el perfil genético de cada persona y cómo este perfil genético se relaciona con medicamentos. Es así que a través de esta nueva disciplina farmacogenómica podemos dar una atención más personalizada porque podemos identificar cuál es el medicamento que requiere un paciente. También podemos identificar cómo lo va a metabolizar ese paciente, si es un metabolizador rápido, intermedio, lento o ultra rápido. Y también podemos identificar si un paciente va a tener reacciones adversas a ese medicamento. Y en muchos casos podemos identificar hasta la dosis exacta del paciente a través del desarrollo de algoritmos y de algoritmos construidos en base a información clínica del paciente, como es la edad, la tensión arterial, el peso y algunas otras variables metabólicas. El último componente, y no por ser el último, es el menos importante, yo diría que es la clave de todo, es la P de participativa.
Si nosotros no nos unimos, pacientes, periodistas, opinión pública, gobierno e industria y academia, es imposible que la medicina personalizada llegue a México y que todos tengamos acceso a ella. No sirve absolutamente de nada que los pacientes se hagan las pruebas, que los médicos se capaciten o que las autoridades pues hagan los cambios en la Ley General de Salud, en las guías de práctica clínica. Necesitamos de todos. Y el segundo concepto que quiero recalcar, que tanto Baudet como Leroy Hood siempre lo han propuesto y que es un paradigma en la medicina, es que en este modelo el paciente es el centro de todo. Como ustedes saben, la medicina desde sus inicios, los primeros chamanes, Hipócrates, todas las civilizaciones antiguas tenían un representante, una figura de médico. Y él era el centro de toda la atención. Sin embargo, ahora, con este modelo, no es el médico, es el paciente. Son las asociaciones de pacientes en las que debe de girar toda la atención médica. El médico, el facultativo, por supuesto, que es el apoyo, es la ayuda, es el guía, pero el responsable de su salud es el paciente. No es el maestro, no es la autoridad, no son los padres, es el paciente. Y esto es un nuevo concepto que en los países industrializados y en otros países de economías emergentes está ya permeando hacia todos los actores de la sociedad y que resulta fundamental para que este modelo de medicina se asiente, se implante en México y sea un éxito. Aquí les voy a comentar, estas iniciales son propuestas por un doctor que se llama Michael Snyder, que está en la Universidad de Stanford. Él es el director del Centro de Medicina Genómica de Stanford, que es uno de los puntales a nivel mundial. Este doctor Michael Snyder, que tiene su página de internet, identifica un nuevo análisis médico, es decir, por ejemplo, además de que yo lleve mi química sanguínea, que lleve mis estudios de gabinete, mi electro, mi mastografía o la biopsia, por ejemplo, de un tumor con el médico, también en el futuro cercano vamos a tener que hacer este análisis. Este análisis, por sus siglas en inglés IPOP, es Integrative Personal Omics Program, y requiere o incluye el estudio de todos estos niveles que ustedes ven. Estos son niveles de organización biológica y son precisamente las disciplinas ómicas y algo más. Entonces yo tengo al ser humano, al sujeto, al individuo, al paciente, y tengo un nivel que es el estudiar sus genes, y esto se le llama genómica. Después, como ustedes saben, los genes es el manual de instrucciones de la célula, y lo que trae los genes es la información para que la célula produzca proteínas. Las proteínas las estudia una disciplina que se llama proteómica. Aquí están, por ejemplo, los más recientes biomarcadores que todos usamos, que se usan sobre todo en cáncer, son gracias a la suma de varias de estas disciplinas, pero fundamentalmente la proteómica. Entre los genes y que ya se ensamble una proteína, yo tengo un intermediario, que es el ácido ribonucleico, y este proceso se llama transcripción, y por lo tanto la disciplina que estudia en este nivel a las células, a los organismos, se le llama transcriptómica. Después de eso, yo tengo, pues, por ejemplo, una bioquímica clínica o una química clínica de 30 elementos, pero la disciplina que los estudia con mayor detalle, cómo se están dando las diferentes vías metabólicas, cómo se transforman las proteínas, los lípidos o grasas, los hidratos de carbono o azúcares, es una disciplina que se llama metabolómica. Después
Tenemos toda una serie de microorganismos en todas las cavidades y orificios corporales, en el intestino, en la garganta, en la vagina en el caso de las mujeres, en la uretra en el caso de los hombres, en los conductos auditivos y en la boca y en la nariz, que constituyen lo que se conoce como microbioma, la disciplina que estudia la interacción entre todos estos organismos y el cuerpo humano es la microbiómica. Y luego también tenemos por encima de todas ellas, en una torre de control, en una central de mando, que sería como el C5, es el epigenoma. ¿Por qué epi? Porque está por encima del ADN, es un mecanismo de control superior y lo estudia otra disciplina que se llama epigenómica. Ahora, me voy a regresar a sistemas de organización que están en el exterior, en la sociedad, en el universo. Primero empezamos con los biosensores, que pueden ser todos los estudios desde radiografías, imágenes, ultrasonido, tomografías, PETs, resonancia y otros estudios, muchos de medicina nuclear. Después me voy a ir a los biosensores, que se les llama en inglés wearables, que son las pulseras, lo que puedo detectar en el celular, si me compro algún dispositivo para medir el azúcar, la presión, etcétera, se les conoce como estudios de biosensores. Y después me voy a ir al social media, a las redes sociales, que también es otro nivel de organización, en este caso ya es social, en donde yo también puedo estudiarlo para conocer, para difundir información o para ver qué está fallando, si las personas entienden lo que es el cáncer, lo que es la medicina personalizada, cómo hacer un diagnóstico preventivo, etc. Y ya después no los voy a tocar porque pues yo no soy astrónomo ni me dedico a los órdenes de niveles superiores, pero digamos, donde entran también un poco las religiones, el orden cósmico, que no los vamos a tocar, porque la verdad es que los desconozco. Esto fue publicado por el doctor Eric Topol. El doctor Eric Topol trabaja en la Universidad de Scripps en San Diego y se hizo célebre porque fue el primer doctor que ganó una demanda ante las farmacéuticas por un efecto adverso de un medicamento. Entonces se hizo millonario, se dedicó a la academia y actualmente navega por las costas de San Diego y escribe este tipo de artículos con su grupo. Nos vamos al siguiente capítulo, avances de la medicina personalizada en México. ¿Cómo estamos en México? ¿Estamos en cero? ¿Cuál es el estado actual? Tenemos ya las primeras bases de datos de poblaciones mexicanas. Si ustedes recuerdan, en 2009, en la administración del presidente Calderón, se dio a conocer el mapa del genoma de los mexicanos, en el proyecto que tuve el honor de coordinar. En este proyecto se estableció la primera base de datos, digamos la versión 1, que incluyó y que clasificó a las poblaciones mexicanas en 5 grupos: las poblaciones del norte del país, las poblaciones del Golfo, de la costa del Golfo de México, las poblaciones del Pacífico, las del sureste y las de la parte central. Esta base de datos se ha ido incrementando en los últimos 10 años y les puedo decir que en este momento ya se cuenta con más de 20 grupos étnicos, se conoce ya la secuencia del ADN de estas poblaciones y se están haciendo una serie de estudios para poder aprovechar esta base de datos y esta riqueza de información. Segundo punto, ya tenemos temas de bioinformática. Este concepto de estratificación consiste en que, por ejemplo, a los pacientes con cáncer, vamos a suponer cáncer de mama, aunque los pacientes del cáncer de mama sean todos mexicanos, vienen de diferentes áreas de la República, tienen diferente fondo genético y la forma en la que presentan el cáncer y en la que responden a los tratamientos y en la que progresa
el cáncer de mama, por ejemplo, es radicalmente distinta. Para eso necesito yo agruparlos y esto se le conoce como estratificación. Y esto se puede hacer con distintos criterios, de acuerdo a la presentación clínica, pero también se le pueden agregar a estas variables de biomarcadores y de estudios de laboratorio y gabinete la parte genómica, el análisis del tumor. Y así se encuentran entonces diferentes cambios en el ADN de los tumores de las personas con cáncer de mama, lo que nos conlleva a diferentes tratamientos y a una diferente evolución. Y para esto se necesita desarrollar una especialidad que se llama bioinformática, en donde no solo forman parte los médicos, sino que hay ingenieros, matemáticos, etc. Tercer punto, adaptación de pruebas al marco genético de la población. Se sabe muy bien y se conoce muy bien que no es lo mismo la presentación del cáncer, por ejemplo, de pulmón en un paciente europeo que en un paciente mexicano. ¿Y eso por qué? Porque el medio ambiente, la alimentación, la exposición a sustancias químicas, a radiaciones, la contaminación, a pesar de que los dos son seres humanos, están en medios diferentes. Es por ello que los estudios, por ejemplo, que realizó el doctor Alfredo Hidalgo, que es el director de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, él es el primero que describió alteraciones genéticas diferentes en pacientes con cáncer de mama mexicanas. Por ejemplo, hay un subgrupo que les llaman triple negativo. El subgrupo triple negativo, las pacientes mexicanas presentan cambios que se llaman mutaciones, cambios en el ADN que generan que este tipo de cáncer en mujeres mexicanas, sobre todo menores de 40 años, sea mucho más agresivo. Así que yo tengo que adaptar, o los médicos que van a atender este tipo de pacientes, es muy importante que conozcan esta información para poder estratificarlos, clasificarlos adecuadamente y darles mejores opciones de tratamiento, por un lado, y por el segundo, poder evitar el contacto con fármacos a los que no va a ser sensible este tumor, y eso lo sabemos por los estudios de las disciplinas ómicas que comenté anteriormente. Otro tema que sí tenemos en México es recursos humanos de excelencia, es decir, técnicos de laboratorio, especialistas en biología molecular, QFSBs, biólogos, expertos en matemáticas aplicadas en relación a este tipo de estudios. Claro, siempre se van a necesitar más, pero sí les puedo decir que hay una masa crítica inicial que nos permite tener excelentes expectativas. El último punto es el tema de infraestructura. En el tema de infraestructura, aquí les puedo decir que México hace 10 años fue clasificado, y no porque yo lo diga, sino porque lo dijo una revista que se llama Nature Reviews Genetics, nada más y nada menos. El doctor Dar y su equipo de la Universidad de Toronto clasificaron a México como uno de los 10 países más avanzados en aquel entonces, más avanzados en tecnología de medicina personalizada. Sin embargo, es importante reconocer que en los últimos 10 años la inversión en infraestructura, igual en investigación científica y en este capítulo también, ha sido muy baja, y México actualmente pues ha perdido posicionamiento, ha caído en el ranking, y es importante reforzarlo. Bien, áreas terapéuticas de la medicina personalizada. Si bien en esta ocasión y en la conferencia que voy a dar mañana me voy a enfocar única y exclusivamente en cáncer, de manera introductoria quiero decirles que esta tecnología, la medicina personalizada, no solo es importante en cáncer, sino ya está teniendo una repercusión en otras especialidades y en otras áreas terapéuticas. Por ejemplo, en oncología, que es lo que voy a tocar mañana, pues hay toda una serie de estudios que los voy a explicar mañana, pero quiero resaltar dos. Uno, que es la secuenciación de nueva generación,
por sus siglas en inglés, NGS, y otro que está muy de moda y que en todos los congresos mundiales de cáncer se está abordando, se le conoce como biopsia líquida. Y también fíjense a qué detalle hemos llegado, que yo ya puedo revisar una célula tumoral, una la puedo pescar en la sangre y le puedo analizar el ADN, ¿sí? Y también puedo tener el análisis de un DNA que está suelto en la sangre, se rompe la célula, se muere y está el DNA y se le llama cell-free DNA. Entonces, este es Tumor Cell DNA. Yo puedo en un tumor tomar una sola célula, puedo detectar el cáncer con una célula, para que me entiendan. Y el segundo es que a veces las células crecen, se rompen, viajan a través de la sangre y liberan ADN, que es ADN de la célula de cáncer. También lo puedo estudiar. Esto es un gran avance. Y aquí la gente seguro que pensará que esto es extremadamente caro, que esto solo se limita a la persona que tiene grandes recursos o al país que es un país industrializado. La respuesta es no. Esto fue un impedimento en la década de 2000 a 2010, pero a partir del 2011 hay una depreciación de todos estos equipos y ya no es una limitante el que alguien pueda hacer este análisis. Son análisis que ya no son costosos y que los puede hacer obviamente con un personal capacitado prácticamente cualquier institución. También hay estudios en cardiología para predecir infartos, para predecir derrames cerebrales. También en neurología y psiquiatría, vaya que hemos avanzado. Trastornos como esquizofrenia, enfermedades crónico-degenerativas del sistema nervioso central, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral, epilepsia, etc. También en infectología, yo en una hora con un equipo de secuenciación puedo tomar una muestra de un paciente en terapia intensiva y le puedo indicar a los médicos cuáles son los gérmenes en una persona con septicemia, por ejemplo, para que ellos puedan rápidamente cubrir con un tratamiento adecuado. También en una hora yo puedo decirle a una persona si tiene o no influenza. También en 50 minutos yo puedo aislar el virus de COVID o cualquier virus respiratorio que ustedes manden y gusten gracias a este tipo de tecnología. En gastroenterología, no se diga, el microbioma, es decir, todos los microorganismos que tenemos en el tracto digestivo, fundamentalmente en el colon, ya se ha demostrado que tienen un papel en la obesidad, en cáncer, en la depresión, y cada vez se le está asociando a una mayor cantidad de enfermedades. Para que yo me conserve sano, necesito tener un equilibrio entre la flora y el organismo. Trasplante de órganos, puedo hacer estos estudios y cuando hay dos hermanos que pueden ser donadores, puedo identificar exactamente cuál de los dos hace un matching perfecto. Y entonces evito el tema de rechazo crónico en trasplantes. Esto sobre todo en riñón y en médula ósea se está usando en todo el mundo. Luego tengo medicina regenerativa, identificación humana, enfermedades raras, enfermedades como estas enfermedades metabólicas que hay un error en un gen, como puede ser la cistinosis, homocistinuria, como puede ser enfermedad de Gaucher, etc. También el tema de terapia génica, esto es algo que está empezando, ya se utiliza para enfermedades de la sangre, ya lo utilizaron 2 empresas, este sí es extremadamente costoso y es importante reconocerlo. Bien, ¿cuál es el problema para la atención en México? Bueno, la atención en México y en cualquier país, tenemos que la atención médica se basa en 3 pilares: infraestructura, recursos humanos, acceso a medicamentos e insumos para la salud. En este caso, la medicina personalizada requiere, por supuesto, de las 3 y tenemos que reforzar las 3 para que la medicina personalizada sea una realidad y apoye a los pacientes con cáncer y con otros padecimientos. Y esta es la brecha en salud. Por un lado, ustedes tienen en la línea azul la demanda de servicios de salud. Tenemos el crecimiento poblacional,
más del 50% de la población de este país es mayor de 50 años. Tenemos la losa de las enfermedades crónicas. La gente requiere medicamentos por más años, vive más años. Entonces, todo esto es una carga tremenda de demanda. Y por último, pues la pandemia y todo lo que venga más adelante. Y aquí, por este lado, tenemos la oferta. Tenemos un sistema nacional de salud asilado, separado, disgregado. Tenemos una inversión total insuficiente, que ya lo comentamos, una mezcla público-privada inequitativa, un gasto de bolsillo muy elevado. Solo les recuerdo la última estudio de la OCDE, de los 35 países miembros. México ocupa el lugar 32 en gasto de bolsillo y que ya está en el 2019 muy cercano al 50%, es decir, en este 2020 ya lo tenemos al 50%, se publicarán este dato muy pronto. Y por último, una gestión operativa y financiera ineficiente. Hay que redistribuir presupuestos, tenemos hospitales que tienen una parte COVID, otra no COVID, y esto a nivel administración ha sido pues un dolor de cabeza. ¿Cómo podemos estrechar esta brecha? Pues en la parte de la oferta, con la medicina personalizada que ya comentamos, y en la parte de la demanda con la medicina personalizada, y en la parte de la oferta, pues con eficiencias presupuestales, con las tecnologías, en donde están estas pruebas genéticas que ya hablamos, y por supuesto, con una mayor participación del sector privado. Yo soy un convencido de que el sistema de salud requiere una participación y un equilibrio entre el sector privado y el sector público. Si ustedes gustan revisar modelos de salud de países similares a México, como puede ser Sudáfrica, o de otro tipo de países, como puede ser Suecia, que en un momento dado ha sido un modelo, Nueva Zelanda o Australia, revisen el porcentaje de inversión privada en salud y entonces podemos entender que esos sistemas funcionan bastante bien y mejor que el nuestro, por supuesto. Bien, fíjense aquí tengo que esto de la medicina de precisión, habíamos comentado las disciplinas ómicas que vimos anteriormente, pero hay una serie de tecnologías que están revolucionando la atención y el cuidado a la salud en el mundo. Tenemos las disciplinas ómicas, que ya las comenté, Internet de las cosas, telemedicina, que en México, aquí cabe mencionar que en México mucha gente hace telemedicina, pero como ustedes saben, en la Ley General de Salud, la telemedicina, digamos, no está de acuerdo a la Ley General de Salud, porque la consulta médica en este país, de acuerdo a nuestras leyes, es un acto presencial, es un acto físico. Uno tiene que ir al consultorio. Entonces, tenemos que hacer los cambios en la ley para que la telemedicina pueda tener mayor impacto, mayor repercusión, que la podamos usar mejor. Inteligencia artificial, que son las bases de datos que ya comenté, por supuesto con el desarrollo de algoritmos. Blockchain, que se está usando, por ejemplo, para expediente médico electrónico. Es una forma segura, encriptada, para que yo tenga mi información. Acuérdense que el paciente es el dueño de la información, no el hospital, ni el médico, ni la institución. El paciente tiene derecho a conocer su información, a poderla compartir con quien él guste, a participar en investigación o a llevarla con otro médico. Los drones para entrega de medicamentos, traslado de muestras, la realidad virtual para tratamiento de dolor en pacientes con cáncer y con enfermedades crónico-degenerativas, también la realidad aumentada, muy útil para terapias psicológicas, la impresión 3D para prótesis y el uso de robots pues, para atención médica y para registros. Entonces, estas 10 tecnologías son las que estamos impulsando en la Fundación Mexicana para la Salud y nos parece que en este momento de coyuntura tan importantes son las disciplinas ómicas y las pruebas genéticas como cualquiera de estas. Y si podemos sumarlas, la convergencia de tecnologías nos va a dar un mayor impacto en el cuidado de la salud. No olvidemos que hay gente en varios estados de la República que ya no puede ir a su cita al IMSS
porque su seguridad personal corre peligro. Entonces, si nosotros aprovechamos esto, podemos ofrecer una mejor calidad de atención médica. Por supuesto, sin olvidar los temas de privacidad de la información, de confidencialidad y de rendición de cuentas, por supuesto. Uy, creo que esa es mi última. Algo pasó aquí. Aquí estoy. Con esta termino y, por supuesto, me gustaría escuchar sus preguntas. ¿Cuáles son los retos de la medicina de precisión en México? Ya dijimos que además de que toda la sociedad, involucrar a la sociedad en su conjunto, y ahí necesitamos el apoyo de los medios de comunicación, sustraerse a la infodemia y difundir información veraz y objetiva que no cree falsas expectativas y que les transmita a toda la población en qué consiste, por qué los necesitamos, cuáles son sus alcances, sus limitaciones y ubicarla en su justa dimensión. Primero, apoyar la sistematización de bases de datos, incluyendo datos genómicos. Ya dijimos que es muy poderosa la genómica, pero es más poderosa si yo la uno, la vinculo a los biomarcadores, la vinculo a las biopsias, la vinculo a la tomografía, la vinculo. Esto le da mucho más poder. Optimizar herramientas para comunicar a usuarios y especialistas. Hay muchos médicos, oncólogos, por ejemplo, que pues no conocen esta área. Tenemos que capacitarlos, tenemos que invitarlos, tenemos que convencerlos de que es importante que en sus equipos de trabajo esté esta disciplina, porque les va a ayudar a dar una mejor atención a los pacientes. Otro tema que es fundamental, procesamiento masivo de pruebas. Si yo mando una prueba a un laboratorio, tienen que usar un kit y ese kit caduca. Yo lo tengo que usar una sola vez y me sirve, por ejemplo, para 20 muestras, para 40, etc. Entonces, ¿qué debo de hacer? Concentrar todas las pruebas del país, a lo mejor en un laboratorio, y de esta forma voy a abatir los costos y voy a beneficiar a una mayor cantidad de personas. El traslado de las muestras no requiere gran infraestructura, se puede hacer y se ha hecho y se seguirá haciendo. Y entonces yo puedo beneficiar a todos los enfermos, por ejemplo, de cáncer del país. Pero si cada hospital quiere trabajar por su lado, pues esto va a complicar severamente las cosas. Validar y adaptar las pruebas de acuerdo al marco genético, ya lo dijimos. Si yo no hago estudios con los pacientes mexicanos, no me van a poder hacer las pruebas que hacen en Estados Unidos o en Europa. Aunque yo tenga dinero y pueda pagar $4,000, la información va a ser incompleta porque no incluye las mutaciones, los cambios de las pacientes mexicanas. Yo conozco muy pocas bases de datos actualizadas en pacientes mexicanos. La mayoría de estos esfuerzos incluyen en sus directorios, en sus catálogos de variaciones, los de los pacientes europeos y los de los pacientes asiáticos, que son los que constituyen su mercado. Entonces, toda América Latina, afroamericanos, africanos, de Oceanía, no están en estas bases de datos y es responsabilidad de los países el generarlas para poder aprovechar cabalmente esta tecnología. Adecuar el marco regulatorio, ya lo sabemos, necesitamos especialistas, capacitar dictaminadores en COFEPRIS y en todas las instancias reguladoras, ayudarles para que estas pruebas puedan obtener rápidamente su registro y puedan, digamos, estar a disposición y ser accesibles para todos los mexicanos. Incrementar la vinculación público-privada, lo vuelvo a recalcar. Y por último, involucrar a la sociedad en su conjunto en este esfuerzo. Por eso es tan importante el evento de hoy. Necesitamos también las asociaciones de pacientes, Juntos contra el Cáncer, medios de comunicación. Si no, esto no va a funcionar. Bueno, con esto termino. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado y con todo gusto escucho sus preguntas.